¿Qué tal, estimados alumnos y alumnas? Bienvenidos a este canal donde estaré compartiendo algunos tutoriales para reforzar algunos temas o algunos procesos que pueden haberse quedado pendientes en clase, como el día de ayer por unas circunstancias, bueno, que se escapó de mis manos, realmente, ¿no? Son cosas inesperadas que a veces suceden. Bueno, en primer lugar vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se hizo ayer. Para eso Ujú, vamos a alejar un poco. En primer lugar, hay que tener el trabajo del dibujo lineal al 100%, es decir, en su totalidad, como se comenzó la semana pasada. Para eso se utilizó un cierto tipo de pincel que, digamos, le da un aspecto un poco más cercano al trabajo con el lápiz grafito. Esos pinceles usted los puede encontrar en la semana número 6, materiales de clase, en su Canvas del curso de ilustración publicitaria. Se descargan esos pinceles y únicamente se va acá al panel pinceles, al menú y colocan importar pinceles. Les va a salir un cuadro de diálogo ventana donde tienen que ubicar dónde en qué carpeta han colocado los pinceles descargados y simplemente los cargan. Estos pinceles generalmente aparecen en la parte inferior, así que deben desplazarse hasta la parte inferior del panel y ahí los estarán visualizando para posteriormente utilizarlos. Entonces, esto fue lo que se vio la clase pasada, es decir, el día, el día lunes, ¿no? El lunes de esta semana, y se dio la indicación de poder terminarlo, ya que este dibujo a lápiz nos va a servir como guía para después, en otra capa que debe de estar abajo, colocar un tono o tonos de color gris con el cual vamos a colorear. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, ubicamos esta capa de dibujo lineal y vamos a reducir la opacidad. En este caso yo voy a dejarla un 25, o mejor dicho, un 30%, creo que está bien. Vamos a reducir la opacidad lo suficiente para que se reduzca la saturación gracias al proceso de reducir la opacidad. Y eso nos va a permitir enfocarnos un poco más en el coloreado o valoración con tonos grises, empezando por el rostro. Lo siguiente es poder colocar la foto de referencia en alguna zona, ya sea de la derecha o de la izquierda, donde se tenga un espacio o un aire dentro del retrato, del dibujo, para poder guiarnos en cuanto a la valoración. Otro tip que les puedo dar es que activen su paleta de muestras. En la paleta de muestras hay varias carpetas predeterminadas. Sin embargo, la más importante en este caso será la escala de grises. Con esta paleta vamos a ir escogiendo algunos tonos de gris para ir aplicando con el pincel en este caso, al dibujo del retrato eh, que ya se ha iniciado. Tener a la mano ya estos tonos de gris predeterminados nos va a facilitar para ir simplemente escogiendo ciertos tonos y aplicándolos en nuestro canvas o mesa de trabajo. Luego, también les facilité un pack de pinceles que también esté en la misma semana 6 de su canvas en materiales de clase. Va a ser un conjunto de pinceles que, que les he solicitado, en verdad es un pack de pinceles. Sin embargo, vamos a trabajar únicamente con 5, que es mi recomendación, porque hay más pinceles, no hay problema, ustedes pueden practicar con ellos, probarlos. Alguno también les puede servir para su retrato realista, no se descarta. Sin embargo, eh, para este ejemplo, por lo menos 5 pinceles creo que ya son lo suficientes para tener un buen acabado. No es porque se utilicen más pinceles se va a tener un mejor resultado o va a salir mejor el retrato, sino yo más bien les recomiendo reducir la cantidad de pinceles que se utiliza y a manejarlos bien, es decir,
a utilizarlos con bastante criterio, buena técnica, variación de tamaño, modulación de la presión, para obtener un resultado adecuado con respecto a lo que se está trabajando. Luego también en la clase de ayer estuvimos dando algunas indicaciones de cómo trabajar el retrato. Hay varios métodos, sin embargo, una de las metodologías, mm, digamos que reduce el rango de error, ¿no? o de dificultades, yo diría casi al máximo, es empezar a trabajar con los tonos más claros de gris y de ahí ir añadiendo tonos un poco más oscuros. ¿Por qué sugiero esto? Porque en otras metodologías o procesos hay artistas que trabajan primero con los tonos más oscuros, ¿ok? Pero para eso se necesita cierta experiencia, cierto tiempo ya de práctica. Si tú lo tienes, excelente, puedes optar por ese camino. Sin embargo, si es una de las primeras veces que estás realizando estos ejercicios de retrato realista, yo te recomiendo que se vaya de manera despacio, paso a paso. ¿Qué sucede cuando se maneja, digamos, cuando se utiliza ese método de primero trabajar con los grises más oscuros? Si no tienes la suficiente práctica, a veces excedes los tonos oscuros y termina, digamos, llegando a tonos de grises más oscuros de los que se deberían. Y en esos casos, al tratar de compensar esos grises tan oscuros que has utilizado, empiezas a oscurecer también más las zonas de grises que deberían ser más claras. Finalmente, el resultado resulta, cuando no se utiliza bien esa metodología, en que toda la escala tonal de grises se oscurece. ¿Okay? Entonces, para evitar eso, nuevamente sugiero trabajar con los tonos grises, desde los más claros, medios tonos, hasta los más oscuros. Para eso, para el tono de la piel, estuvimos viendo la utilización justamente, ¿ok? La utilización de ciertos pinceles. Para la piel, recomendé utilizar este pincel que se llama Skin Soft, ¿ok? Este pincel permite justamente, gracias a la aplicación eh, del pincel y a la presión, obtener ciertos tonos de grises suaves que al aplicarlos de manera reiterada se puede lograr zonas bastante parejas en cuanto a grises. Ahora, recuerden que aparte de la forma del pincel y del resultado que da, todo eso se puede modular, cambiar a través de la presión, ¿ok? Sin embargo, cuando uno escoge un color gris, la máxima presión que va a llegar es a ese tono gris. Justamente, si quieres un tono gris un poco más oscuro, tendrás que escoger un tono de gris un poco más oscuro para llegar a una escala tonal justamente más oscura de ese gris. Y finalmente ir probando y practicando, si es posible, en los espacios afuera del contorno del rostro del retrato para poder ir dominando cada vez más la técnica de la presión en el pincel. ¿Okay? Bueno, acá voy a subir la opacidad, dibujo lineal. Ah, ok. Voy a trabajar esto en otra capa. Voy a borrar lo que he hecho por aquí. ¿Okay? Y esta capa la voy a bloquear porque es el dibujo lineal. En realidad voy a trabajar en esta capa de temporal. ¿Okay? Entonces es cuestión de ir probando los pinceles para obtener ciertos resultados. Paso número 1, lo que recomendé es trabajar con un pincel un poco más grande, puede ser una medida de 200, 150 y con un tono de gris, dependiendo del tono de piel, en este caso de la referencia que están trabajando, hacer un color como que va, un color base. ¿Se recuerdan ese ejercicio que hicimos de dibujo vectorial, de retrato vectorial, donde partíamos también de tonos base, medios tonos, eh, los tonos oscuros y los tonos altos? Entonces aquí de manera similar en ese sentido, pero
trabajar con estos pinceles nos va a dar mayor, digamos, suavidad para el acabado realista que se está buscando. Entonces, el primer paso era justamente rellenar, por así decirlo, todo lo que sería el rostro con un tono gris de base y luego ir aumentando poco a poco los tonos de gris según, digamos, aumentando en cuanto a la escala tonal, me refiero, a un tono de gris un poco más oscuro, ciertas zonas, e ir progresivamente avanzando hacia esos tonos de gris más oscuros. Por ejemplo, donde tengo aquí algunos tonos medios de gris. ¿Sí? Los tengo aparte en algunas zonas del rostro, porque el rostro recuerden que es como una especie, se va curvando a sus costados, más. Uno de los tonos medios de gris los tendría por aquí, por ejemplo por aquí, ¿no? Muy cercanos a los ojos, porque recuerden que esta zona es cóncava, ¿no? Por lo tanto, eh, se va a acentuar ahí un poco más justamente los tonos grises un poco más oscuros del tono base. Esto hay que trabajarlo con mucha paciencia, ¿okay? Con bastante precisión también, para poder obtener un resultado adecuado. Luego, con respecto a mi referencia, como ustedes visualizan también, los tonos más oscuros están para el lado de la derecha del rostro. Por lo tanto, ahí ya se deben acentuar un poco más ciertas zonas. Por ejemplo, acá, ¿no? En la zona que está cercana a la nariz proyectando una sombra, justamente. Esa sombra no solamente marca lo que es la forma de la nariz, sino se proyecta a la parte de lo que sería ya el pómulo, la mejilla. Así que también hay que ir trabajando de manera despacio, o sea, de forma progresiva, ¿no? Y sutil, con ligeros trazos y realizando la presión adecuada. Si realizas mucha presión, lógicamente vas a tener un cambio tonal bastante brusco y se puede ver incontrolable y tendrás que en algún momento corregirlo. Por lo tanto, la recomendación aquí es que se trabaje de manera pausada, tranquila, encontrar un espacio de tiempo que tengas, eh, digamos, enfocada para la realización de tu trabajo, para ir avanzando poco a poco este trabajo, ya que es un trabajo que demanda un tiempo mayor, ¿okay? Por la misma metodología, los procesos, los detalles que se está buscando también obtener y finalmente el acabado final de un retrato realista. ¿Okay? No, el resultado no se logra rápidamente. Eh, por ejemplo, hay videos en YouTube donde también realizan este proceso, pero lo aceleran, digamos, en postproducción y parece que acaba rápido, o sea, es una cosa de 10 minutos. Sin embargo, muchas veces no es así, sino simplemente es que en la postproducción se aceleran los procesos. Estos artistas trabajan de lo macro a lo micro, es decir, primero se trabajan zonas grandes. Completadas esas zonas grandes de tonos base, medios tonos y tonos más oscuros de sombra, empiezan ya a centrarse en el detalle. Y es ahí donde justamente también demanda otro tiempo mayor. ¿Okay? Porque en sí cada estudio, cada retrato es un reto a resolver porque te plantea resolver eh, diferentes formas de rostro, diferentes tipos de iluminación, diferentes formas de cabello, de ojos, de boca, en fin, de todo prácticamente, porque cada persona es diferente. Por lo tanto, merece un estudio adecuado, un análisis lo suficientemente prolongado, por así decirlo, para obtener una idea clara de lo que se va a realizar. ¿Ok? Entonces, esa es la metodología. No hay mayor misterio. Si ustedes realizan esta metodología, van a encontrar ciertos paralelismos como si estuviesen trabajando con un material clásico. El material clásico también, la metodología que les he mencionado es parecida, ¿no? Trabajar con tonos de poco a poco, o sea, desde lo más claros hasta los más oscuros,
ir modulando la presión, ir identificando los valores y darte tu tiempo para ir moldeando, ¿okay?, o valorando el dibujo que estás realizando. Para eso se necesitan realizar muy posiblemente varias capas de color, de aplicación de color, en este caso de grises. También se pueden corregir ciertas zonas. Por ejemplo, si tú te pasas, por ejemplo, no sé, si estás acá aplicando el color y ves que, uy, eh, oscureciste demasiado esta zona que está entre las cejas, no hay ningún problema. Tú escoges un gris más claro, por ejemplo, los de la primera fila que tengo por aquí, y puedes ir aplicando ese color gris, ¿no?, suavizando ese tono para de alguna manera corregirlo del todo, o sino ciertas partes. No es necesario aplicar el borrador directamente, porque, valgan verdades, digamos, acá en digital puedes optar por otras opciones, también bastante útiles, como les he mencionado. Ok, entonces también hablamos de cómo se realizaría el ojo, ¿no? Esa fue una segunda etapa de la clase de ayer. Para eso yo les recomendé utilizar el pincel Cloud Brush 2, pero en un tamaño pequeño. En este caso yo lo utilicé en un tamaño de, si no me equivoco, de 4 o 3 aproximadamente. Este pincel, al tener una forma no con tantos, digamos, no, no tan fragmentado, porque el pincel Skinsoft, si tú lo amplías, vas a ver que está conformado por pequeñas manchas fragmentadas. Sin embargo, este pincel de Cloud Brush es como que no tiene una forma muy regular, o sea, no bueno, es un elemento irregular en realidad, no es circular como en los pinceles base, pero también no es un pincel que tiene que está conformado por pequeñas partes. Por lo tanto, el acabado que nos va a dar va a ser un poco más compacto al momento de la aplicación. ¿Okay? La línea, el trazado va a tener una forma o un relleno más completo y no se va a necesitar de realizar, o sea, no se va a necesitar realizar varios trazados para obtener una forma, eh, digamos, completa en ese sentido, ¿okay?, de relleno. Entonces, se va aplicando este pincel. Voy a dar acá una prueba por aquí, mejor con un tono un poco más saturado. Entonces, este es el resultado que se va a obtener. ¿Okay? Vuelvo a repetir, hay que aprender a modular la presión, presión fuerte, presión un poco más débil, presión un poco más débil, y así, en realidad, este ejercicio deberían hacerlo para ir modulando, ¿ok? El tono del pincel va a llegar hasta cierto grado, digamos, eh, de tono de gris claro. Si desean todavía obtener un tono más claro de gris, en este caso yo estoy aplicándolo con el color negro, simplemente escogen otro tono de gris un poco más claro y van a ver que van a seguir avanzando esa escala tonal de gris más claro. Entonces, al tener, digamos, un relleno un poco más completo, yo les he recomendado para que utilicen esto para el contorno de los ojos. En este caso, en el caso de mi referencia, tiene como un maquillaje, ¿okay? Y también para los párpados, que se forman como que un pliegue, ¿ok? En este caso, todavía la piel debería haber estado más oscurecida, con un tono de gris más oscuro, para lograr un acabado justamente más realista. De igual manera, ya el iris del ojo también les recomiendo trabajarlo con este pincel, un tamaño un poco menor, quizás de 3 o 2, ¿no? Ubicando también los valores tonales de grises oscuros para obtener un buen resultado. Recuerden que la anatomía del ojo es un tema aparte, pero en general tiene la parte del iris, esta parte de aquí, ¿okay? Tiene en su centro, digamos, esta parte más oscura, y está conformado también por lo general por algunos brillos principales que provienen ya sea de la luz natural o artificial. Eh, yo suelo decir que esto es como un sol de color negro, ¿no? Bueno, entendiendo que el color de los ojos de la actriz son así, y que sus rayos también se van expandiendo. En este caso,
se ha trabajado con varios tonos de gris. ¿Ok? También hemos visto lo que es el tema de las cejas. Para las cejas, en primer lugar, hay que trabajarlas como se ve aquí, eh, al lado de la izquierda. Primero, tener un color base, ¿ok? De gris. Para eso, utilizan el pincel de Skin Soft, modulan al tamaño correcto y le dan un color de gris base, ¿no? No tan oscuro, sino, digamos, justamente el tono base que se busca, para que encima puedan aplicar nuevamente con este pincel Cloud Brush 2, ya en un tamaño de 2 píxeles, en este caso, como les mencioné, ¿okay? Ciertos trazados para ir dándole forma o detalle en lo que son las cejas. En primer lugar, les recomiendo trabajar con un color base también, es decir, en este caso con un color gris oscuro, pero no totalmente color negro. Para eso, para darle volumen. Si uno trabaja únicamente con un color negro totalmente oscuro y saturado, eh, el acabado ya no va a ser tan realista, que digamos, sino va a ser un poco, va a tener un feeling vectorial, por así decirlo, porque todo es como un solo tono. En ese sentido, yo les recomiendo trabajar primero con un color gris base, oscuro, dependiendo de la referencia de cada uno, y después utilizar en ciertas zonas, ¿no?, el color oscuro de la escala tonal, el más oscuro, a ciertas zonas, ¿no?, modulando la presión, no tan fuerte, para darle esa sensación de volumen, es decir, que hay eh, fibras, o sea, los pelos en lo que es la ceja, un poco más, algunos que estén debajo, otros que estén un poco más encima, para darle ese volumen característico a la zona de las cejas. Y finalmente, dependiendo de la referencia que estén realizando, pueden optar por complementar o darle un acabado final escogiendo un color de gris un poco más claro, por ejemplo este de aquí, e ir dándole ciertos toques acá, ¿no?, de iluminación en ciertas partes, simplemente puntuales para todavía darle mayor volumen a lo que serían las cejas. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los labios, que quedó pendiente el día de ayer. Para eso yo les recomiendo trabajar con este pincel que se llama Pores Hard Detail, que está debajo de Skin Soft. En mi caso, por si acaso, he armado una carpeta ya personalizada que la he titulado Brush Retrato Realista, y solamente he colocado aquí los 5 pinceles que estoy utilizando para no estar navegando por los demás pinceles que no voy a utilizar. Para eso ustedes simplemente eliminan esos pinceles que no se va a utilizar, que no es que se elimine del Photoshop o de la computadora, ojo, sino simplemente de la carpeta que se ha cargado. ¿Okay? Por lo tanto, esa carpeta también tiene la capacidad de ser editada. Nuevamente acá reducimos el tamaño. Voy a trabajarlo acá en 25 y voy a ubicar un tono de gris base. En este caso, quizás trabajaría con 2 tonos base. Uno para el labio superior, que tiene un tono un poco más oscuro, de gris, y después un tono base para el labio inferior, un poco más claro, porque justamente está, digamos, la iluminación del ambiente, de la referencia, incide más en ese labio inferior, iluminándolo, lógicamente más. Entonces, voy a trabajar con el labio superior, más o menos con este gris de base. ¿Okay? Vamos a ir aplicando, en este caso la técnica que estoy aplicando para el color base es, eh, digamos, con trazos en ida y vuelta, ¿no? Si están trabajando con la tableta gráfica, es un ir y venir, ¿okay?, para poder completar esta zona. Como mencioné en clase, hay 2 técnicas, en este caso, para poder dominar un poco más rápido lo que es el rellenado de color en una zona. Una de ellas es esta, ¿okay? Es decir, vas y vienes, vas y vienes, vas y vienes, ¿okay? Es como haciendo un garabato de líneas que van y vienen, ¿no? Vas,
regresas, vas, regresas, vas, regresas. ¿Ok? Otra técnica también aconsejada es trazos en una sola dirección. Un trazo, levantas y vuelves, ¿ok? Levantas y vuelves. Eso también se logra digamos, un mejor manejo tonal, ¿no? Porque en la otra técnica, cuando vas y regresas, siempre va a saturar un poco más en ciertas partes y no se maneja bien el pulso. Entonces, esas dos técnicas son válidas eh, y se pueden complementar realizando la misma técnica, pero en diferente dirección, ¿ok? Es decir, si inicié con trazos diagonales desde la derecha a la izquierda, puedo complementar con trazos diagonales de la izquierda, bueno, si empecé de la derecha hacia la izquierda, puedo complementar desde la izquierda hacia la derecha. También en realidad eh, utilizar la técnica en diferentes direcciones complementa eh, el uso que se le puede dar. Bueno, acá dirán, pero profesor, acá había una zona más iluminada en el labio superior. Sí, exactamente, pero eso después lo corregimos con un tono de gris un poco más claro. Si ustedes desean, pueden evitar, ¿no? Colorear esa zona cuando van a colocar el color base, pero si no es así, si se les hace un poco complicado, quieren hacerlo quizás un poquito más rápido, pueden rellenar en realidad toda la zona con el color base y después, ¿no? Aplicar ciertas correcciones, ¿ok? Entonces ahora voy a aplicar un color base para el labio de abajo, ¿ok? Por acá. Pero antes voy a casi aplicar un color blanco acá porque como que la aplicación del tono de piel se pasó hasta el labio, por lo tanto acá voy a corregir. Ok, limpiar esta zona un poco. Y ahora sí, vamos a aplicar el tono de color. Recuerden nuevamente que por más que tu referencia y que tú sepas, ¿no? Que el actor o la actriz o el personaje es clara, siempre va a tener un tono de gris en escala tonal. ¿Ok? Nunca va a ser un color blanco papel. Ya estaríamos hablando ya mm, digamos, de un tono de piel casi real, ¿no? Que no existiría. Todo tono de piel, por más claro que sea, tiene un grado de gris en escala tonal. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos utilizando un poco este pincel? Uno, para darle una diferente textura al labio que digamos, no sería tan suave como el tono de la piel. Tendría una textura un poco diferente en ese sentido. ¿Ok? Y para tener, digamos, esa variedad, principalmente en cuanto a textura y forma. Aparte también de que, como tiene, digamos, las partes que componen este pincel son más grandes, el proceso de pintado también resulta un poco más rápido. ¿Ok? Luego ya vamos aumentando en este sentido la escala tonal. Voy a utilizar esta de acá, por ejemplo, y me voy a concentrar ya en el labio superior. Voy a reducir un poco a 20, creo que estaría bien. Y empiezo pintando esta zona, ¿ok? Con tonos despacio, o sea, con este tono de gris, pero aplicando una ligera presión en el pincel. ¿Ok? Vamos por aquí y vamos pintando. Hay que recordar que las zonas más oscuras acá del labio son justamente los extremos. Por lo menos en este lado de la izquierda tenemos que en esta parte, ¿no? Del extremo izquierdo es donde tiene mayor el tono de gris más oscuro. Por lo tanto, eso hay que ubicarlo y hay que tenerlo presente para posteriormente aplicar el tono adecuado. ¿Ok? Y siempre la recomendación es que analicen bien su referencia. Es decir, hay que aprender a cultivar la observación. Si algo se nos hace un poco difícil de poder ver, hagámosle zoom a la imagen un poco y empecemos a ver las partes que componen justamente la construcción, en este caso de los labios, puede ser del ojo, en realidad de cualquier parte, ¿no? Cualquier parte
del rostro humano amerita un estudio adecuado, una observación también adecuada para lograr mejores resultados al momento de eh, empezar a valorarlo, empezar a pintar. Y aunque no lo crean, esto también, bueno, todo el trabajo, si es que ustedes hicieron bodegones, para algunos les habrá resultado quizás entretenido, para otros no tanto, ¿no? Otros lo ven como un poco aburrido, pero aunque no lo crean, esos ejercicios tonales con bodegones te ayudan a estudiar la forma con elementos simples. También se le dice la naturaleza muerta, para que vayas entrenando tu ojo, para que vayas entrenando tu percepción, ¿sí? Para que cuando llegues, como en estos casos, a ya realizar retratos realistas, obtengas justamente esa habilidad, ese skill, como dicen, para poder detectar los tonos un poco más claros y más oscuros, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a reducir un poco más el pincel y voy a trabajar con este tono para acercarme más a esta zona de aquí, ¿no? Que estaría más o menos por aquí. Y acá no termina en una línea, sino se tiene una terminación más o menos así, ¿ok? Entonces hay que estudiar bien la forma. Como digo, si desean pueden hacerle suma a la imagen, pero lo importante es que un retrato realista justamente es el estudio de las formas y eso demanda también cierto tiempo, ¿ok? Más o menos sería así. Y aparte de que tiene un tono oscuro acá, alrededor tiene una ligera sombra, por lo tanto, acá hay que complementar con un tono de gris un poco menos oscuro, pero que esté ahí, ¿no? No es que esté ese tono oscuro y termine de manera brusca, sino tiene ahí una ligera, ¿no? Un ligero tono de gris un poco más claro. Entonces, de esa manera vamos trabajando los labios, vamos oscureciendo también un poquito más por acá, ¿no? Ok, listo. Entonces voy a concentrarme en trabajar esta parte del labio, la parte de la izquierda sobre todo, ¿ok? Para poder agilizar un poco también el video y que no resulte demasiado largo, ¿ok? Si quieren ustedes complementar con mayor detalle, ¿no? Cierta textura del labio, ya les recomiendo que trabajen con un pincel de menor tamaño para lograr esa búsqueda de textura y de mayor acabado, ¿ok? Nuevamente, esto ya sería como que el proceso final, es decir, darle la textura con mucho mayor detalle, ¿ok? Esto, vuelvo a repetir, se hace cuando ya ustedes sientan que el estudio tonal de base, de medios tonos y de sombra ya lo han conseguido. Yo les recomiendo que no lo realicen antes, porque si están trabajando en una misma capa y se dan cuenta que su estudio tonal no es el adecuado y ya empiezan con los detalles, tienen que volver atrás y cuando apliquen un tono de gris encima de los detalles se van a perder. Así que mi recomendación es que primero estén seguros de que ya la valoración tonal la han conseguido de manera correcta. Eso vuelvo a repetir, toma su tiempo. Eh, yo les recomiendo que cuando empiecen a valorar con esta metodología, realicen con la confianza, si hay que volver atrás, vuelvan atrás un momento, pero después de que terminen, dense una pausa, ¿ok? Es posible, eh, desconectense un poco de la computadora, no vayan quizás a otra zona de su casa o qué sé yo, ¿no? Realicen una acción corta, vayan a su cocina a tomar un poco de agua y regresen. Y en ese momento, si ya te alejaste con un poco de tu trabajo que has estado totalmente enfocado, quizás puedas notar que algunas zonas todavía pueden ser trabajadas con un poco más de detalle, ¿ok? Eso sucede porque a veces cuando estamos totalmente concentrados en ciertas zonas no vemos el todo. Entonces, haciendo ese ejercicio
parar un poco y darte un pequeño descanso y después regresar, es posible de que te des cuenta de que algunas zonas todavía es posible que necesiten valorarse mejor. ¿Ok? Entonces, ese es mi consejo. ¿Ya? Esto se puede valorar un poco mejor, por supuesto. Acá estamos en modo rápidos y furiosos, por así decirlo. Y dándole los toques finales quizás en algunas zonas acá del labio que por lo menos en el lado izquierdo están como que por aquí, ¿no? Están como que por acá, en esta zona de acá, según la referencia, son por aquí. Ahí tiene cierta luminosidad, cuanto tonos de gris. ¿Ok? Pues bueno, por aquí. Se puede aumentar por acá. Se puede quizás aumentar acá. Los tonos de gris por acá. Y más o menos, bueno, aplicándole un poco más de detalle y un poco más de tiempo, por supuesto, se puede obtener un resultado parecido a este, mejor y dependiendo, por supuesto, de cada referencia que ustedes estén realizando. Ahora nos vamos a enfocar al tema del cabello, que también es, aunque parece más complicado, créanme que con la utilización de ciertos pinceles y también dependiendo de cada tipo de forma de cabello, esto se puede volver un poco más ágil, diría yo. No quiero decir que sea lo más sencillo del mundo, pero sí vamos a agilizar, ya que gracias a estos pinceles que tenemos en el pack, nos permite crear varias fibras de cabello, ¿no? Cada varios al mismo tiempo cuando aplicamos. Entonces eso nos va a agilizar en cuanto a tiempo. Entonces ubiquemos estos pinceles que son Brush Air. Como siempre, cuando seleccionamos este pincel de manera predeterminada nos sale un tamaño gigante, ¿no? Eso, bueno, es porque, digamos, esta es la resolución como tal del pincel. Se podría trabajar en esta resolución si es que se estaría trabajando en formatos grandes, pero en este caso no lo es porque estamos trabajando en un formato 4. Lo bueno de esto es que esto nos permite reducir el pincel y mantener cierta calidad en el detalle, porque imagínense si el pincel vendría así demasiado pequeño y cuando se amplía, como son en realidad imágenes rasterizadas, convertidas en pincel, ya perdería la calidad. Entonces, esa es la lógica de por qué vemos pues, pinceles que de manera predeterminada tienen un tamaño muy grande, ¿no? Y bueno, vamos a ir aplicando los pinceles, este pincel, por ejemplo, Brush Air, a toda la masa del cabello. Primero probemos cómo es esto. ¿Okay? Ahí lo tenemos, entonces donde dirigimos el trazo es ahí donde van a ir la forma, mejor dicho, del pincel. Esto podemos complementarlo varias veces para hacerlo un poco más denso, pero tenemos que estudiar el cabello. En este caso, con la referencia que estoy trabajando, el cabello está, el cabello es corto, por lo tanto, los trazos no van a ser largos, ¿no? Sino más bien van a ser cortos, ¿okay? Por la misma naturaleza del cabello. Luego, tenemos que el cabello no está completamente peinado, por así decirlo. Tampoco está totalmente despeinado, pero sí no tiene una forma completamente lisa ni lacia. Entonces ahí hay que recordar que este personaje también utiliza mucho de lo que es el casco de motocicleta, una máscara o un antifaz que le tapa la parte superior, por lo tanto, mientras que se saca esos objetos, el cabello pierde también un poco la forma si es que se ha peinado previamente, ¿no? Entonces vamos a trabajar primero colocándole un tono base al cabello. En mi caso, voy a trabajar con este tono de acá, que creo que está bien, ¿no? Y voy a ir también identificando esas zonas donde incide mayor luz en el cabello, que para eso justamente se ha hecho un trabajo previo lineal para que nos sirva un poco como guía y simplemente vamos aplicando, ¿ok? Como digamos, voy a reducir un poquito más el pincel a 40 creo. Vamos a trabajar con la masa del cabello tratando de no acercarnos mucho a los bordes, ¿ok? Porque digamos, porque por el tamaño del pincel no se obtiene formas un poco más
precisas. Por lo tanto, el consejo es no acercarse demasiado a ciertas zonas donde merece o donde requiere mayor cuidado en el detalle. Vamos por acá. Voy a trabajar de la mitad, o sea, de aquí para la izquierda. ¿Ok? Entonces, como esta referencia tiene un cabello corto, empiezo a trabajar justamente trazos cortos, siguiendo la forma que se ve en la referencia. ¿Ok? No se trata de hacer fibra por fibra, sino en este caso, como vuelvo a repetir, este pincel pues ayuda a agilizar el proceso, ya que nos da una forma que agrupa varias fibras de cabello, por así decirlo, en cada trazo. Por lo tanto, eso nos agiliza el proceso. Entonces vamos ubicando los tonos donde hay mayor oscuridad, que son estas zonas de acá, en esta zona de acá arriba, ¿no? Y vamos aplicando diversos trazos, ¿ok? Sin miedo, pero con la seguridad de que se está siguiendo cierta dirección con respecto a la referencia, ¿ok? Como verán, acá estoy dejando un poco o no aplicando demasiada presión en ciertas zonas donde he identificado mayor luminosidad, ¿no? Donde incide mayor luz en el cabello según la referencia. Pero en las demás zonas donde veo que sí está más oscuro, con toda la seguridad del caso, un poco más de presión para poder completar bien esa zona. Recuerden que este es un tono base, después se va a complementar con otros tonos, ¿ok? Un tono más oscuro y después quizás con tonos un poco más claros para realizar los toques finales. Y digamos este proceso, como estamos haciendo el cabello, no se diferencia de lo que se hizo en el rostro en el sentido del trabajo tonal, sino que básicamente la forma del pincel acá es diferente, ¿no? ¿Y por qué es diferente? Porque estamos utilizando otro pincel, es justamente nuevamente para agilizar y para acercarnos un poco más a esta búsqueda realista que se está realizando justamente en este ejercicio. Un poco por acá, ¿ok? Ahora, estas fibras del cabello que están como que sobre la frente, eh, bueno, yo voy a evitar trabajar ahí porque para eso vamos a utilizar otro pincel, ¿ok? Por acá, por acá, y más o menos creo que ahí ya podría estar el estudio tonal de base, en este caso para el cabello. Vamos a ver por acá un poquito más. Ok, voy a reducir un poco el tamaño. Estoy en 45, me voy hasta 20 para poder trabajar en estas zonas donde ya merece un mayor cuidado, ¿ok? Mayor detalle, mejor dicho. Acá tenemos el cabello por aquí. Están como que un poco más sueltos por acá. Por acá también. Ok, en algunas zonas donde queremos darle un acabado un poco más preciso según la referencia. Por aquí, por aquí. Ok, listo. Entonces vamos a aumentar un poco más y ya dándole el toque final para aplicarle un tono más oscuro para que justamente le dé volumen, así como se hizo en las pestañas, como les mencioné, trabajar con un tono base, después con un tono más oscuro para darle ese volumen y bueno, con esos tres tonos, es decir, con tono base, un tono más oscuro y con puntos de iluminación, se logran muy buenos resultados. Se pueden añadir otros tonos intermedios, sí, ¿no? Si lo amerita, pero digamos ya con esos tres tonos que se trabajaría se logran muy buenos resultados. Ahora para eh, seguir con este proceso de darle volumen voy a escoger ya el tono más oscuro, en este caso el color negro que tengo acá al 100%,
Voy a reducir un poco el tamaño a 25. Cada uno tiene que en realidad eh, ir cambiando el tamaño según la referencia y se va aplicando, pero si bien el proceso anterior ha sido bastante rápido y ágil, acá con un mayor cuidado para no sobrepasarnos y más bien ir identificando ciertas zonas para poder darle esa profundidad y mayor volumen. ¿Okay? Este es un trabajo cada vez un poco más cuidadoso. ¿Okay? De la aplicación de ese tono un poco más oscuro. ¿Okay? Siempre revisen, ¿no? Vayan revisando una y otra vez su referencia para para aplicar, mejor dicho, estos tonos más oscuros con mejor criterio, con mejor precisión, para lograr en global un mejor trabajo. ¿Okay? Vamos por acá. Donde vean que hay zonas más oscuras, acentúen todavía un poco más en temor. ¿Okay? Recuerden que los tonos grises más claros o los tonos altos, en cuanto a iluminación, vamos a aplicarlo de ser necesario con un gris más claro sobre los trazos que ya se han realizado. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente si es que, como sucede en el labio, trabajamos con un tono base y después al último colocamos el tono de gris más claro al final sobre los colores grises que estaban debajo. Y se obtiene un buen resultado también. Y en esta referencia, como verán, si bien no tiene una gran resolución mi referencia, bueno, no encontré una mejor imagen, se nota que algunos cabellos, aún en las zonas más oscuras, hay ciertos brillos, hay ciertos brillos ahí pequeños, pero están. Entonces eso también es necesario identificarlos porque posteriormente se le puede dar ahí algunos pequeños toques para todavía acercarse un poco más a ese realismo que se está buscando. ¿Okay? Y de esta manera, como vuelvo a repetir, con bastante paciencia, criterio, técnica y fundamento de cómo se utiliza justamente la metodología, se va aplicando lo que es el cabello. Y como verán, son cientos de trazos, diría yo, que se tienen que aplicar, ¿no? Esto no es que aplicas un trazo y ya está, ya se logra el resultado final y ya me retiro a, no sé, a ver una serie o comer algo, o qué sé yo, a salir, sino que requiere su tiempo ya que son varios trazos y esto nuevamente hago el paralelismo con las técnicas tradicionales. Si uno pintaría esto en acrílico o al óleo o hasta en acuarela, ¿no? Eh, el procedimiento, ¿no? De la técnica de los múltiples strokes, ¿no? O como se le dice en español, pinceladas, también se da en un número bastante alto. Entonces por aquí vamos a ir aquí a añadir partes. Aquí, ¿ok? Y bueno, eso en realidad sería la base de la técnica. De hecho, que cuando se aplican estos trazos, como verán, ya quedan ciertas zonas de grises más oscuros, más claros, y eso ya de por sí le está dando quizás esos pequeños brillos que se ven en la referencia. Y eso gracias a utilizar únicamente dos tonos de grises, ojo, y la presión. Entonces, de ahí, digamos, la técnica, el, el hack, ¿no? Para lograr ese efecto de volumetría, estimar el cabello. Aquellos que están haciendo mascotas también es muy parecido. Muy posible en las mascotas, dependiendo de la referencia con la que se trabaje, tendrá un pelaje un poco más denso. Por lo tanto, tienen que variar el tamaño del pincel para lograr o acentuar en ciertas zonas esa densidad de pelaje en este caso.
Ok, yo más o menos ya lo voy a dejar por aquí, para no alargar demasiado el proceso. Y bueno, acá ya tengo algunos grises claros, después los voy a complementar un poco con el otro pincel, pero a lo que voy es que ahora voy a utilizar este pincel que se llama Air Thick, que es el último pincel. Este pincel Air Thick tiene fibras un poco más dispersas que nos van a servir a realizar un detalle para esos cabellos que se agrupan en pequeña proporción, como en la zona superior de la frente y quizás algunos detalles sueltos de algunos cabellos que tienen cierto brillo acá en la masa en general. ¿Ok? Por lo tanto, voy a nuevamente reducir acá el tamaño, voy a probar acá al costado, creo que con 10 estaría bien. Voy a utilizar este gris de aquí y voy a empezar ya definiendo ciertas zonas, ¿no?, que quedaron sin definir en su momento, que son estas partes de aquí, esta zona por aquí, ¿ok? Esta zona por aquí y esta zona. Entonces voy aplicando con la seguridad ya que estoy manejando mejor mi presión cuanto a la aplicación. Y nuevamente vuelvo a repetir este pincel es para principalmente, ¿no?, aquellos cabellos que se quieren ya trabajar a mayor detalle, ¿no?, para una precisión, mejor dicho, ¿no? Ahí estos cabellos un poco ya, donde el otro pincel queda un poco, bueno, de aplicación un poco más difícil por el grosor de la forma misma. No es imposible, eso sí, pero yo recomiendo utilizar justamente este pincel para esta finalidad, que queda en realidad bastante bien, ¿no? Se pueden añadir acá algunos cabellos sueltos para darle una mayor realismo, ¿no? Porque cuando el cabello está que no tan peinado y liso, siempre se van escapando ahí algunos cabellos de la forma básica, de la forma base, mejor dicho. Entonces, vamos a aplicar un poco más por aquí, ¿ok? Y bueno, si bien el cabello lo estoy aplicando en la misma capa donde he aplicado todo lo que es este ejercicio, yo les aconsejo que lo hagan, que realicen el cabello en una capa aparte, ¿ok? Por favor, aquellos que estén viendo el tutorial antes de realizar el cabello, les recomiendo que sí lo realicen en una capa aparte. Enfatizo esto porque después la técnica del coloreado se nos va a hacer más sencillo aplicarle color al cabello, de ser el caso con teniendo el cabello en una capa diferente a la que se trabajó el rostro. Por lo tanto, yo recomiendo trabajar, por ejemplo, el rostro, todo lo que es el rostro, ojos, oreja, etcétera, en una capa, ¿no?, cuello, quizás si es que la referencia tiene el cuello, pero el cabello trabajarlo en otra capa, y si van a hacer la ropa, también la ropa trabajarla en otra capa, cosa que nos facilita el proceso de coloreado posterior que vamos a tener, ¿sí?, o que vamos a realizar ya la siguiente semana. ¿Okay? Entonces vamos a ir aplicando por aquí algunos detalles, por aquí, los cabellos por acá, esta zona. Creo que ahí estaría bien. Listo, entonces esa sería la técnica para realizar el cabello. Si desean acá un tono, ya, algunas luces en algunos cabellos por aquí, ¿no? Algunos brillos puntuales únicamente, ¿no? Para resaltar ciertas incidencias de mayor luz en algunas fibras capilares, ¿no?, en unos cabellos por aquí, ¿no? Pero digamos muy puntuales, ¿no? Para que no parezcan canas, sino en realidad parezcan tonos de iluminación sobre todo. ¿Ok? Listo, entonces con esto completaríamos el procedimiento, haciendo este proceso con mayor cuidado, con un poco más de tiempo, se pueden obtener resultados fantásticos. ¿Ok? Acá
para que para que el video no pese tanto y no se extienda tanto, bueno, hemos trabajado así. Pero normalmente este tipo de trabajos demanda un tiempo entre 5, 6, 7 horas de trabajo para completarlo. No en todos los casos es igual porque mucho depende de la complejidad, ¿no? De cada caso, pero es un promedio. Por lo tanto, yo les animo a que sigan practicando porque no hay otra manera, digamos, de tener mejor técnica y de ir mejorando en cuanto a sus habilidades de dibujo con la tableta gráfica y en el estilo realista, y en realidad en cualquier estilo, ¿no? En la práctica, eso es esencial. No hay manera de subir de nivel de otra manera. No es como en Matrix, ¿no? Que te conectaban algo al cerebro, te copiaban como una carpeta o todo un CD en la trilogía original y ya estabas con todas las habilidades, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese punto. Por lo tanto, cultivar, mejor dicho, la habilidad en el dibujo demanda tiempo, esfuerzo y sobre todo pasión. ¿Ok? Esta es una disciplina que bien implementada, o sea, que bien realizada, bien cultivada, también te eleva, ¿no? O sea, te da otro nivel artístico, otra faceta que también puedes eh, promocionar o en cuestión a los trabajos poder aplicar algunos compañeros dentro del salón mencionaban que ya, ¿no? En cuanto a retratos vectoriales, les habían dicho cuánto cobras, ¿no? Y también uno puede hacerse un mercado, un público objetivo que busque este tipo de retratos, ¿no? Que tenga un feeling diferente, ¿no? Más allá de la fotografía. Pero es cuestión de cada uno ver si quiere, ¿no? Iniciar ese camino. Realmente puedes especializar en ese camino. El retrato realista tiene que ver mucho con el arte conceptual también, donde se hacen diseño para videojuegos, para cine, en fin, para todo tipo de cosas donde tienes que conceptualizar, ya sea un personaje, un artefacto, un escenario de la manera más cercana a lo que se consideraría el realismo, ¿no? Para posteriormente trabajarlo ya eh, como arte final, eh, eh, digamos, en lo que sería ya la instancia final del producto. Y bueno, les animo a que sigan practicando. Yo de mi parte, bueno, me di un tiempo en estos días, no hoy porque, bueno, por las circunstancias que ya les comenté y que les mencioné en clase justamente y por el grupo de Telegram, pero o sea, el nivel a donde se puede llegar yo diría que no hay límites, que cada vez uno puede ir mejorando la técnica para llegar cada vez más alto. Y eso es a lo que les animo a ustedes. Si ya tienen tiempo practicando dibujo, escalen un poco más su nivel. Tomen este curso como un buen momento para realizar eso. Aquellos que, digamos, no tienen mucha práctica en dibujo y que todavía están iniciando, bien, tomen este curso como un buen momento, ¿no? Para poner en práctica, para ejercitarse, para tener esta experiencia de poder dibujar de manera realista. Seguramente quizás en algunos casos no les saldrá como uno desea en un principio. Eso es algo entendible porque todos llegamos en diferentes niveles de práctica. Pero eso no quiere decir que no puedas llegar más allá. Ese más allá, ¿no? Ese dominar la técnica, los materiales, el software y cultivar tu habilidad ya depende de ti. ¿Ok? Depende de ti cuánto tiempo le dedicas, como cualquier cosa en la vida en realidad. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Sin alargarme más, me despido. Espero que les haya, bueno, con esta parte del ejercicio estoy completando lo de ayer y quizás extendiendo un poco más y también haciendo un repaso. Así que gracias por llegar hasta aquí. Espero que sigan avanzando. Les recuerdo que el trabajo, junto con otros trabajos más que se va a solicitar para la evaluación aplicativa 2, se va a estar entregando el 4 de abril. Por lo tanto, yo les recomiendo que puedan dedicarle un poco de tiempo cada día al avance de su trabajo
O en todo caso, si es que no tienen esas posibilidades, dedicarle quizás una mañana completa o 2 mañanas completas en los días que se tiene hasta la entrega. Eso ya depende de ustedes. Cada uno tiene diferentes circunstancias, tiempos, obligaciones, en fin. Eso, digamos, ya está en sus manos porque cada circunstancia es diferente. Y bueno, sin alargar más, me despido. Nos vemos el día lunes con más. El día lunes ya vamos a estar viendo cómo se aplica color a este retrato realista digital que hemos trabajado en escala de grises. Con eso ya estaríamos dando las indicaciones finales para que ustedes en los días posteriores también sigan trabajando hasta finalizar este ejercicio. ¿Ok? Me despido, que sigan pasando un buen día, un buen fin de semana y nos vemos ya el día lunes. Hasta luego.